Bienvenidos al curso de lógica formal. Este sería el primer video del curso. La intención es llevar todo un curso de lógica formal, ver cómo formalizar, cómo analizar argumentos. Y bueno, la idea es que esto se puede aplicar tanto para estudiantes de filosofía como para estudiantes de matemáticas. Entonces cualquier duda que puedan tener, pues por favor me los pueden dejar en los comentarios. Y yo con mucho gusto veo en qué temas les puedo ayudar, que sea de lógica formal, de filosofía o de matemáticas, ¿no? Bueno, vamos a comenzar esta introducción preguntándonos, pues obviamente, qué es la lógica. Hay muchas definiciones de esto. Hay muchos que dicen que la lógica es la ciencia del recto pensar. Esta definición de Charles Sanders Peirce, que dice que el problema central es la clasificación de los argumentos, ¿no? El problema central de la lógica es esto. Por lo tanto, la lógica sería la ciencia que estudia esta clasificación de argumentos, ¿no? Pues básicamente la lógica se encargaría de agruparlos en buenos argumentos, malos argumentos. Bueno, esto lo saqué del libro de Copy. En general podemos como dar una definición provisional de la lógica como la ciencia que estudia la forma de los razonamientos sin importar su contenido. Es decir, no me importa de qué hablen o qué cosas digan, lo que me importa es cuál es la forma de esos razonamientos. Si esto no queda claro, como que la forma del razonamiento, vamos a ver un ejemplo. Vamos a analizar este razonamiento clásico, ¿no? Tengo una oración que dice todos los hombres son mortales, otra que dice Sócrates es hombre, por lo tanto Sócrates es mortal. Ahora, fíjense que aquí yo podría decir algo como lo siguiente, ¿no? Todos los H, los hombres, son M. Ahora tengo Sócrates es hombre, por lo tanto Sócrates es mortal. De hecho, podría simplificar todavía más esto de aquí y podría decirlo de forma equivalente. Bueno, pues H es M, S es H, y pues en lugar de ponerle por lo tanto me puedo inventar un símbolo especial para esto. Usualmente usamos estas bolitas que significan por lo tanto. Yo podría decir S es M. Entonces, bueno, si esto no queda un poquito claro, digamos, nosotros decimos que esta es la forma del argumento. ¿Pero por qué? ¿Por qué esto es importante? No es más fácil hacer esto de aquí que estos simbolitos de acá. Bueno, vamos a ver el siguiente ejemplo. Fíjense, yo tengo que todos los políticos son corruptos y sé que Juan es político, por lo tanto automáticamente sé que Juan es corrupto, ¿no? Pues porque todos los políticos son corruptos. Vamos a ver cuál es la forma de este argumento. Entonces, fíjense que todos los políticos son corruptos, entonces los políticos P es corrupto. Y Juan es político. Por lo tanto, Juan es corrupto. Fíjense que esta forma de este argumento, yo me doy cuenta de inmediato que esa es exactamente la forma de este argumento de aquí. Es decir, formalmente hablando, este argumento del ejemplo 1 es exactamente igual al del ejemplo 2. Es decir, no importa el contenido, no importa que los conceptos varíen, aquí político, corrupto y Juan, la forma del argumento es la misma. Los lógicos sospecharon, hace mucho, Aristóteles y los griegos sospecharon, que la verdad de la conclusión no depende tanto del contenido de las proposiciones, sino de la forma en que estas oraciones se relacionan entre sí. Y entonces a los lógicos les interesa investigar la forma de los argumentos para saber en qué condiciones
la relación de estas dos proposiciones me va a implicar necesariamente como cierta la última proposición. Entonces eso tiene que ver con la forma del argumento. Fíjense que estos dos argumentos son correctos, pero de ellos, fíjense que solamente en el primero yo sé con absoluta certeza que la conclusión es cierta, mientras que en el segundo pasa algo. Yo no sé realmente si todos los políticos son corruptos. Bueno, el lógico va a aceptar, digamos, que si se dan por ciertas las premisas de un argumento o de un razonamiento, o estas proposiciones que anteceden a la conclusión, ¿bajo qué condiciones la conclusión será cierta? Si aceptamos en ambos argumentos que las premisas son ciertas, tendremos que concluir que la conclusión es cierta. ¿Va? Entonces, a eso nos referimos con la forma del argumento. Ahora bien, vamos a especificar un poquito. Un razonamiento, digamos, es un proceso psicológico en el que nosotros pasamos de varios juicios o varias proposiciones a otra llamada conclusión, ¿no? Entonces, un razonamiento puede ser entendido como un enlazamiento de proposiciones de manera que nos sugieran otra. Un argumento es la representación, ya sea hablada o escrita o por otros medios, de un razonamiento. Entonces, un razonamiento se vuelve argumento al expresarlo de alguna manera. Y de manera más o menos equivalente, una inferencia es precisamente el proceso por el cual pasamos de una o varias proposiciones a otra proposición. Bueno, veamos estas definiciones. Una inferencia es una actividad en la que se afirma una proposición sobre la base de otra u otras proposiciones aceptadas como el punto de partida del proceso. Esto dice Coppi en su libro. Manuel Garrido, por otro lado, dice: un argumento o deducción es un segmento lingüístico de cierta complejidad en el cual de la proposición de trozos o sus subsegmentos iniciales se sigue necesariamente la posición de un trozo o segmento final. Entonces, un argumento o razonamiento o inferencia, por ahora, tómense como sinónimos, por ahora, siempre es un proceso en el que tengo una proposición, después tengo otra proposición y una serie de proposiciones tales que siempre me van a implicar otra. Entonces, uno puede pensar en un razonamiento, un argumento o una inferencia como una cadena de proposiciones tales que me llevan a una final. ¿Vale? La proposición final de esa cadena se llama conclusión. Todas las anteriores de esa cadena se llaman premisas. Ejemplos de argumentos. Ahorita vamos a ver unos ejemplos muy sencillos, ¿no? Por ejemplo, si hay riesgo de lluvia, baja el barómetro, pero el barómetro no baja. Por lo tanto, no hay riesgo de lluvia. Fíjense que aquí, por lo tanto me indica que esto es la conclusión. O si nos vamos a esto de aquí, ¿no? Es el segmento final del proceso, ¿no? Entonces, esta es la conclusión y estas proposiciones de aquí: hay riesgo de lluvia, baja el barómetro no baja. Estas son las proposiciones anteriores, ¿no? Aquí tenemos esta de aquí: si dices la verdad, los hombres te odiarán, y si mientes, Dios te odiará. Pero tienes que decir la verdad o tienes que mentir, no hay de otra. Luego, los hombres te odiarán o Dios te odiará. Entonces, esto de aquí es la conclusión, es la final de una cadena de proposiciones, y todas las demás, esta de aquí, esta de aquí, esta de aquí, esta de aquí, todas son premisas, todas son las anteriores de la cadena de proposiciones. Entonces, la final de una cadena de proposiciones es la conclusión y todas las demás se llaman premisas. Pero fíjense que todas son proposiciones. Bueno, con esos ejemplos nos damos cuenta de que
podemos llevar a una definición un poco más técnica. Entonces podemos definir la lógica formal como una ciencia abstracta que tiene por objeto el análisis formal de los argumentos. Ya sabemos que es formal. O también, y más concisamente, como una teoría formal de la deducción. Entonces para nosotros la lógica es eso, una teoría formal de la deducción, o bien una ciencia que tiene por objeto el análisis formal de los argumentos. Como ya dijimos anteriormente, un argumento está formado por una o varias proposiciones a las que llamamos premisas y una proposición a la que llamamos conclusión. Siempre vamos a tener varias proposiciones. Unas son premisas y una de esas proposiciones siempre va a ser la conclusión. Usualmente es la final de una cadena de premisas. Y una proposición, si se están preguntando, bueno, ¿qué es una proposición? Pues es una oración que es susceptible de valor de verdad, es decir, es una oración que puede ser considerada verdadera o puede ser considerada falsa. Si una oración es verdadera, pues quiere decir que puede ser considerada verdadera, ¿no? Si una oración es falsa, quiere decir que puede ser considerada como falsa. Si de una oración no sabemos si es verdadera o es falsa, de todos modos puede ser considerada verdadera o falsa bajo ciertas condiciones. Vamos a ver unos ejemplos. Ejemplos de proposiciones. El conejo es blanco. Bueno, esta oración yo ahorita no sé, pero sin duda puede ser verdadera o puede ser falsa, dependiendo del conejo, ¿no? Los números primos son infinitos. Bueno, si yo no sé matemáticas, pues esto podría ser verdadero o esto podría ser falso. De hecho, los que saben matemáticas saben que de hecho es verdadera. Pero ojo, si es verdadera, quiere decir que puede ser verdadera. Dios existe. Bueno, esta podría ser cierta, podría ser falsa, pues nadie lo sabe, pero técnicamente hablando, podría ser cierta o podría ser falsa, por lo tanto es una proposición. Dios no existe, otra vez, quién sabe, ¿no? Podría ser cierta, podría ser falsa, no sabemos, pero puesto que podría ser cierta o podría ser falsa, es una proposición. Fíjense que este es un caso especial. Esta de aquí y esta de aquí son oraciones contradictorias. Si esta fuese verdadera, esta de aquí debería ser falsa. Al revés, si esta fuera falsa, la otra tendría que ser cierta. Pero bueno, técnicamente hablando, ambas son proposiciones, puesto que ambas podrían ser verdaderas o podrían ser falsas. Vamos a ver esta de aquí. Elvis está vivo, pero no quiere que nadie lo sepa. Bueno, quién sabe, ¿no? Yo no sé. Entonces esta podría ser verdadera, podría ser falsa. De hecho, bueno, quien sea fan de Elvis y haya ido a visitar su tumba sabe que está muerto y por lo tanto sabe que esta es falsa. Entonces, una proposición es cualquier oración que podría ser verdadera o podría ser falsa. Si es verdadera, pues es una proposición. Si es falsa, sigue siendo una proposición. Ahora, ¿por qué decimos que puede ser cierta? Pues porque hay oraciones que no son ni verdaderas ni falsas. No son susceptibles de valor de verdad. Por ejemplo, ¿qué es un número primo? Esto es una pregunta. Las preguntas no son ni verdaderas ni falsas. Si su mamá les dice, haz tu tarea, bueno, eso no es ni verdadero ni falso. Las órdenes no son ni verdaderas ni falsas, por lo tanto no son proposiciones. Si yo digo así algo como, tal vez seas más bella que un atardecer. Bueno, esto en sentido estricto pues no es ni verdadero ni falso, ¿no? Las proposiciones poéticas, o bueno, las oraciones poéticas, pues no se hacen con el sentido de que sean verdaderas o falsas, ¿no? Son pues alegorías. Entonces, la poesía no es ni verdadera ni falsa. Si yo digo, el conejo blanco, bueno, esto no está afirmando ni negando nada, por lo tanto ni es cierto ni es falso. Fíjense que aquí tengo esta oración. El conejo es blanco. Esta sí es proposición, porque estoy afirmando o negando algo. En este caso estoy afirmando. Pero si yo digo simplemente el conejo blanco, esto no es una proposición. Es solamente un concepto. Si yo digo las drogas, ¿las drogas qué? Bueno, las drogas no es ni verdadero ni falso, es solamente un nombre, un concepto. Entonces los conceptos no son ni verdaderos ni falsos, por lo tanto no son proposiciones. Recapitulando, ni las
preguntas, ni las órdenes, ni la poesía, ni los conceptos son proposiciones. ¿Por qué? Porque no son susceptibles de verdad o falsedad. Otra forma de ver a las proposiciones es como afirmaciones o bien como negaciones. Si se afirma algo, es una proposición. Si se niega algo, es una proposición. Si no se afirma ni se niega nada, como en estos casos de aquí, pues no hay una proposición. Vamos a ver un par de ejemplos de argumentos, uno muy sencillo y uno un poco más difícil. Primer argumento. Juan tiene 10,000 pesos ahorrados y debe pagar una colegiatura de 5,000 pesos. Por lo tanto, puede pagar la colegiatura. Este es un argumento muy sencillo que cualquiera puede entender. Pero nosotros estudiamos la lógica formal porque a veces hay argumentos muy complicados que necesitamos hacer más sencillos para poder analizarlos y decidir si la conclusión es cierta o falsa. Aquí en este primer ejemplo, salta a la vista de inmediato que la conclusión es cierta, al menos con los datos que tenemos. Vamos a ver este segundo argumento muy famoso en la historia de las matemáticas. El sucesor del factorial de un número primo a cualquiera no es divisible por ningún número primo que divida dicho factorial. Pero ese sucesor o bien es primo y mayor que a, puesto que sucede al factorial de este, o bien es compuesto, en cuyo caso contiene necesariamente como factor un primo que, por la dicha razón, es mayor que a. Por tanto, cualquiera que sea el número primo a, siempre habrá otro mayor que él. Este es un argumento que para demostrar que los números primos son infinitos, que le debemos a Euclides, ¿no? Un matemático griego. Fíjense que esto es un argumento, esto también, pero obviamente el argumento 2 es muchísimo más complicado que este de acá. En este argumento 1 es muy evidente, cualquiera que no sea lógico, cualquier persona normal, puede saber que el argumento está bien hecho y que la conclusión es necesariamente cierta. Pero no cualquiera puede analizar este argumento y decir si la conclusión es cierta o no. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues necesitamos estudiar la lógica formal para poder analizar este argumento y llegar a la conclusión de que esta conclusión es cierta. Entonces, por eso necesitamos la lógica formal. Tanto este argumento, el 1, como el argumento 2, deben ser analizables en términos formales. Por ahora sería todo con esta introducción. Aprendimos qué es un argumento, qué es una proposición y qué es la lógica formal. Los libros que vamos a estar utilizando son el de Lógica Simbólica de Irving Copy, Lógica Simbólica de Manuel Garrido y El Arte de la Lógica de Carmen García Trevijano. Por si los quieren consultar, de ahí voy a estar tomando toda la información. Entonces, pues el día de hoy sería todo. Muchísimas gracias. Quedo al pendiente de sus comentarios.